Un cordial saludo a todos los que están conectados a este evento, también a través de la plataforma Vatican News y Radio Vaticana. Un cordial saludo a todos los que están conectados en este acontecimiento, también a la plataforma Vatican News y Radio Vaticana. Most Holy Father, welcome among us. Santo Padre, bienvenido. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, estamos profundamente agradecidos por poder compartir con ustedes este momento de encuentro y de diálogo con el Santo Padre Papa León. Usted participó en el proceso sinodal primero como obispo de Chiclayo, en Perú, durante la fase diocesana. Después, en las dos asambleas generales del Sínodo de los Obispos, en octubre del 2023 y octubre del 2024, precisamente en esta sala, como prefecto para el dicasterio para los obispos, y desde el 8 de mayo como nuestro Papa, para acompañar y guiar nuestro caminar juntos a través de la fase de implementación del sínodo. Es con una gran alegría que vivimos ahora este momento privilegiado, que nos permitirá viajar a través de los 7 continentes, regiones del mundo, para escuchar brevemente a cada delegado en representación de las conferencias episcopales continentales y regionales, ofreciendo un panorama de cómo se está implementando el sínodo. Los 7 compartirán cómo se está desarrollando la sinodalidad en sus respectivos contextos, sus iniciativas, desafíos y proyectos. Después, cada uno planteará una pregunta al Santo Padre, quien se tomará el tiempo para responder. Como probablemente sabrán, muchos coinciden en que en el proceso sinodal vivido de octubre 2021 a octubre 2024, la fase continental que dio lugar a 7 asambleas eclesiales entre febrero y marzo del 2023 fue uno de los aspectos más innovadores del sínodo. En las asambleas romanas, aquí, experimentamos particularmente el intercambio de dones entre las iglesias locales, ya que el proceso sinodal se basa en el principio de reciprocidad e interioridad mutua entre todas las iglesias y las iglesias particulares, como señala el documento final en el párrafo 37. Ahora estamos invitados a vivir este momento de escucha y de diálogo entre todos ustedes, que representan a los 7 continentes, las 7 regiones del mundo, y el Santo Padre, que desde su primer discurso en San Pedro proclamó: queremos ser una iglesia sinodal. Como un profundo intercambio de dones que encarnan la catolicidad de la Iglesia, como subraya la Lumen Gentium en el número 13, en virtud de esta catolicidad, cada parte aporta sus propios dones
a otras partes y a toda la Iglesia, de modo que el todo y cada una de las partes se fortalecen por el compartir común de todas las cosas y por el esfuerzo común por alcanzar la plenitud en la unidad. Acabamos de celebrar ahora el 60 aniversario del Sínodo de los Obispos, instituido por el Papa Pablo VI el 15 de septiembre del 65, al comienzo de la sesión final del concilio. Damos gracias al Señor por el camino que hemos recorrido. Desde el principio, Pablo VI fue consciente de que el sínodo evolucionaría con el tiempo. Como toda institución humana, escribió que se perfeccionaría a sí misma. Desde entonces, cada papa que le siguió ha enriquecido este instrumento del sínodo a su servicio. Juan Pablo II, Benedetto y Papa Francisco, que por primera vez en la historia convocaron un sínodo para toda la Iglesia, recordándonos que el primado y la colegialidad no se pueden vivir sin sinodalidad con todos los bautizados. Por lo tanto, es con el corazón abierto y con gratitud que vivimos este tiempo privilegiado con usted, Santo Padre. En acción de gracias por el camino recorrido, deseamos escucharlo atentamente y seguir caminando junto a usted por el camino que trazaremos juntos para el futuro del sínodo. Les presento ahora al reverendo padre Rafael Simbine Jr., secretario general del SECAN, que es el Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Es un sacerdote de la diócesis de Sassai, en Mozambique, que hablará en nombre de SECAN, de África. Querido Papa León, saludos cordiales desde África. In these few minutes, I offer an overview. En estos pocos minutos ofrezco una instantánea panorámica de cómo la Iglesia en África está viviendo este camino sinodal, este cambio, cómo desde la escucha hasta la misión, nuestras iglesias locales están tejiendo la sinodalidad en la vida pastoral de cada día. Lo que comenzó como un proceso se está convirtiendo en una cultura. Primero, claridad de dirección. Después de la etapa de celebración, difundimos ampliamente el documento final y lo hemos traducido en un práctico vademecum para su implementación a nivel local. Esta sencilla brújula, adaptada en diócesis, parroquias, movimientos y asociaciones, ayudó a las comunidades a pasar de la aspiración a la acción, con pasos que realmente, concretamente, se podían dar. En segundo lugar, la capacidad de acompañamiento. En todas las parroquias, diócesis y conferencias episcopales se formaron equipos sinodales para animar la escucha, para facilitar el discernimiento y para apoyar la implementación. Estos equipos son catalizadores de corresponsabilidad, lo promueven, ayudando al clero, los religiosos y los laicos a caminar juntos con una nueva atención al Espíritu Santo. Y en tercer lugar, una formación que dura en el tiempo, que perdura. Hemos empezado a integrar la sinodalidad en el currículum ordinario de la Iglesia.
en seminarios, en casas de formación, en institutos catequéticos, en escuelas católicas y formación permanente para agentes pastorales. Esto es crucial. La sinodalidad no es algo que tiene una fecha de caducidad. Es una forma de ser iglesia que debe aprenderse, ponerse en práctica y transmitirse. Para sostener este movimiento, hemos construido una arquitectura de escucha que es simple y también replicable. Las diócesis utilizaron cuestionarios estructurados, cartas pastorales y los textos principales para que la enseñanza episcopal surgiera del sensus fidei del pueblo de Dios. Hemos multiplicado los espacios de encuentro, foros, simposios y jornadas de reflexión en temas como la instrucción, la comunicación, la vida juvenil, los jóvenes, la familia y el compromiso social, visibilizando y dando sentido a la participación. Hemos ampliado también la carpa a través de encuentros ecuménicos e encuentros interreligiosos. Escuchar con otros purificó nuestro lenguaje y agudizó nuestro discernimiento, enseñándonos a reconocer el Espíritu Santo más allá de nuestros límites familiares. La sinodalidad en África también se traslada a la plaza pública y entra también en muchos contextos donde hemos fortalecido los canales de compromiso con la sociedad civil, con los líderes tradicionales y con las autoridades públicas, especialmente en torno a la consolidación de la paz, de la gobernanza, de la educación y del cuidado de nuestra casa común. Esto no se trata de un camino paralelo, sino que es un movimiento hacia el externo de una iglesia que escucha. Hemos hecho juntos discernimiento y luego caminamos con la sociedad por el bien común. ¿Y cuáles son los frutos que son ya visibles? Vemos surgir una verdadera corresponsabilidad donde la formación echa raíces, es decir, en las parroquias y en las diócesis, en las cuales se han formado ya equipos sinodales. La toma de decisiones se ha vuelto más participativa y también el discernimiento se comparte realmente en lugar de concentrarse en manos de unos pocos. Las prioridades y el plan pastoral ganan credibilidad cuando reflejan las preocupaciones reales del pueblo de Dios. Cuando los obispos consultan ampliamente antes de escribir cartas pastorales, consultan a los expertos, los fieles reconocen sus propias preguntas y sus esperanzas en las palabras de la Iglesia. Este reconocimiento abre los corazones a la conversión y profundiza la comunión. El diálogo con los otros cristianos, con los musulmanes y con los líderes de la sociedad civil crea confianza y abre el camino a la construcción y a la colaboración por la paz. En los contextos marcados por tensiones y fragilidad, la Iglesia se está convirtiendo en un puente. A través de encuentros regulares, reducimos la sospecha, creamos espacios para el testimonio común y trabajamos juntos por el bien común. Hay
3 lecciones que guían nuestro camino hacia adelante. La formación, que debe ser lo primero, porque los corazones cambian antes que las estructuras. Los instrumentos de escucha deben ser simples para seguir siendo sostenibles. Y los puentes con la sociedad se deben mantener siempre. Porque la Iglesia sinodal sirve tanto a la comunión como a la misión. Estamos aprendiendo que la sinodalidad es una espiritualidad de comunión, una obediencia al Espíritu que habla a través de todos los bautizados. El regalo de África al camino sinodal es un sentido vivo de familia, resiliencia y esperanza, la convicción de que la Iglesia crece caminando juntos, escuchando profundamente y sirviendo con valentía. Juntos seguimos aprendiendo este estilo sinodal para que la Iglesia de África escuche profundamente, camine con humildad y dé testimonio con valentía. Santo Padre, We conclude with a small question. terminamos con una pequeña pregunta. Durante la fase de implementación, ¿cómo pueden las iglesias locales, particularmente en África, recibir el apoyo de toda la Iglesia e inspirarla para que caminemos juntos en un espíritu de intercambio de dones, respetando el principio de subsidiariedad en el discernimiento local, sin imponer modelos uniformes ni minar la iniciativa local? Gracias. Gracias, Padre, por todo lo que ha compartido y por haber explicado la sinodalidad en África. Mientras tanto, quisiera saludarlos a todos. Buenas tardes a todos. Creo que las primeras palabras que quisiera decir, no solo para la Iglesia en África, sino para todos nosotros, la primera palabra es misión, ser misioneros. El proceso sinodal, como nos recordaba el Papa Francisco diferentes veces, era precisamente para ayudar a la Iglesia a realizar el rol primario, es decir, el de ser una iglesia misionera y anunciar el Evangelio, dar testimonio de la persona de Jesucristo en cada parte del mundo, hasta el final del mundo. Estas son justamente palabras del Evangelio, la de llevar la buena noticia, de compartir lo que Jesús nos ha enseñado. La Iglesia en África, en este sentido, tiene que ofrecernos muchísimo, nos puede ofrecer mucho, tiene mucho para ofrecernos. Usted habló del proceso sinodal, que construye puentes, y la Iglesia que puede ser un puente, especialmente en las culturas donde nosotros cristianos no somos mayoría. A menudo hay miembros de otras religiones, exponentes de otras religiones, como por ejemplo, también allí hay un desafío. Hay muchos desafíos que se pueden convertir en grandes ocasiones. La mayor parte de nosotros durante estos últimos años, la preparación del sínodo, al comienzo vivíamos este nuevo proceso de implementación y hemos experimentado precisamente sinodalidad que no es una campaña, sino que es un modo de ser iglesia.
Y se empieza precisamente con la escucha de unos a los otros. Este don de la escucha es algo que reconocemos todos, pero a veces se pierde, en algunos sectores de la iglesia se ha perdido, y por tanto tenemos que seguir descubriendo, en términos de valor, la escucha a la palabra de Dios. El escucharnos los unos a los otros, escuchar la sabiduría que encontramos en algunos hombres y algunas mujeres exponentes, miembros de la iglesia, y también de aquellos que están todavía buscando, que están en la búsqueda de la verdad en el contexto africano. Considero que estas cuestiones, por lo que se refiere, no sé, a los desafíos, a los jóvenes, si hacemos una comparación entre Europa, África, África es otro desafío. Está lleno de vida, de nueva vida, la familia, la iglesia tiene que alcanzar a todos, a los jóvenes, a la familia, de manera de que se convierten en instrumentos de construcción de paz. Por lo tanto, el modelo de África en los diferentes países africanos promueven la paz. Esto se da también en otros países del mundo, y el cuidado de la creación es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ser claros. No es que estamos buscando un modelo de uniformidad, y la sinodalidad no es un modelo rígido, sigan estas instrucciones. No, tiene que ser una conversión a un espíritu de ser iglesia, de ser misioneros y de construir la familia de Dios en este sentido. Gracias. We are now traveling to Oceania. Ahora pasamos a Oceanía, muy lejos de aquí, pero también muy cerca de todos nosotros. Vamos a escuchar el informe de Oceanía. Escucharemos a la Federación de Conferencias Episcopales Católicas de Oceanía, Susan Serra, que es la directora del Instituto Pacific Technical and Further Education de las Islas Fiji. Susan Sela, adelante. Thank you, Holy Father and brothers. Muchas gracias, Santo Padre, hermanos, hermanas en Cristo. Un saludo de Oceanía. Oceanía es un vasto mar de islas donde la Iglesia reza al amanecer y al anochecer de cada día para recordar que el pueblo de Dios en esta región vive realmente en el umbral del tiempo. Vivimos una fragilidad ecológica, una riqueza cultural, y la Iglesia está llamada a encarnar la comunión, la participación y la misión como signo profético de esperanza. La Federación de Conferencias Episcopales Católicas de Oceanía está formada por Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, las naciones del Pacífico y las iglesias católicas orientales, formando, por tanto, una red de escucha y discernimiento en 21 naciones. Podemos observar algunos puntos en común entre las jurisdicciones que me gustaría destacar. Primero, la formación. La formación es lo primero, y todas las iglesias locales reconocen que la sinodalidad no es una técnica, sino una conversión espiritual. Las iniciativas de formación, talleres en las Islas Fiji, proyectos piloto en Nueva Zelanda, formación parroquial en Guam y redes nacionales en Australia. Y todas estas iniciativas de formación tienen como objetivo formar corazones en sintonía con el espíritu de la Iglesia. Segundo punto, prácticas de discernimiento compartido. La conversación en el espíritu se está convirtiendo en un hábito
pastoral, haciéndose eco del camino de Maús, donde Cristo camina con sus discípulos. Tercer punto, participación inclusiva. La sinodalidad refleja la dignidad bautismal de todos, laicos, religiosos, ordenados, al mismo tiempo acoge la sabiduría indígena, los maoris de Nueva Zelanda, los pueblos aborígenes de Australia y quienes viven también al margen de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad de Nueva Zelanda, la diversidad geográfica y generacional de Suva. Todo esto refleja la catolicidad de la Iglesia. Cuarto punto, la renovación de la misión. Las iniciativas de evangelización, la integración cultural y que se da en las Islas Fiji, el diálogo respetuoso de Australia, expresan el llamamiento de la Iglesia a ser discípulos misioneros, siendo testigos de la unidad en la diversidad. También vemos que hay divergencias entre nuestras diferentes realidades. Hay varias diferencias. Australia lidera con 17 diócesis la Comisión de Oceanía y tiene un centro de coordinación nacional. Nueva Zelanda se centra en proyectos piloto y en la reestructuración. En Suva, en las Islas Fiji, hemos implementado por fases y hasta 2028 una fase de implementación, incluyendo también las islas periféricas. Luego en Guam se encuentran las primeras etapas con participación gradual de las parroquias a partir de 2025. La segunda divergencia tiene que ver con los modelos de coordinación. Australia utiliza un comité nacional, mientras que Suva emplea, en cambio, un plan diocesano por fases. Nueva Zelanda y Guam se basan en los consejos locales y la tercera divergencia es la inclusión. Nueva Zelanda hace hincapié en la discapacidad de los pueblos indígenas. Australia da prioridad a las primeras naciones. Suva se centra en el alcance geográfico y Guam busca un equilibrio vocacional. Ahora nos gustaría compartir con ustedes dos experiencias sinodales especialmente destacadas. En Fiji, en Suva, parte de la Conferencia Episcopal del Pacífico, un equipo de 57 miembros formado en septiembre de 2025 encarna a la Iglesia como una tienda ampliada. Su plan en 3 fases, lanzamiento, fundación, evaluación hasta 2028, culmina en la comunión con la Iglesia universal. Durante la Asamblea en el Vaticano, la integración cultural y geográfica garantiza que las voces periféricas pasen a ser centrales. En Australia, otra experiencia, el impulso posterior al Consejo Plenario ha dado lugar a sínodos diocesanos desde febrero de 2023 con el apoyo de la Coordinación Nacional, con un compromiso con los indígenas también, y refleja la teología de la escucha, de la reconciliación. Hay un diálogo transparente. Sí, no estamos de acuerdo, pero nos queremos en cualquier caso, nos queremos de todos modos. Y esto revela la caridad eclesial en un mundo polarizado, por tanto. Para concluir, el camino sinodal de Oceanía es una peregrinación de gracia. Convergen formación, inclusión y discernimiento, pero es diferente en cuanto a ritmo y estructura, y cada contexto ofrece un testimonio teológico. La sinodalidad es una conversión pastoral para caminar juntos, escuchando al Espíritu que habla a través de todos los bautizados. Gracias. And the question from Oceania is, La pregunta de Oceanía: el papel de los grupos sinodales continentales se ha destacado a lo largo del camino sinodal,
sobre todo durante la fase de implementación. Santo Padre, ¿usted prevé que el papel de las agrupaciones de iglesias, como por ejemplo las conferencias episcopales continentales, las conferencias episcopales nacionales o regionales y las provincias eclesiásticas, seguirá creciendo en la vida de la Iglesia? Gracias. First of all, allow me to greet Dr. Susan. Ante todo quisiera saludar a la doctora Suba, porque estuvimos sentados en la misma mesa en la última sesión del sínodo, así que es un placer para mí poderla ver aquí. The brief answer is yes. Susan Sela. I do expect, Bien, seré breve. Sí, espero y confío en que así sea, que los diferentes grupos de iglesias sigan creciendo como expresión de comunión en la Iglesia, utilizando los dones que hemos recibido todos a través de este ejercicio, por así decirlo, a través del ejercicio de la sinodalidad. Y también quisiera presentarles un ejemplo breve pero muy concreto. Hace poco participé en un encuentro con el obispo de su región, precisamente, y él dijo que el problema del cambio climático es realmente urgente. Tanto es así que en menos de 50 años, si las cosas continúan como ahora, seguirán adelante así, mi país desaparecerá, dijo. El obispo, nosotros tenemos el lujo de estar aquí sentados en un lugar confortable, reflexionamos sobre varios temas que pueden parecer así muy teóricos, pero al escuchar este grito, este clamor urgente de tantas personas en el mundo que hablan de pobreza, de justicia, de cambio climático también, y que hablan de muchos otros temas, en ese momento, solo en ese momento entendemos que nosotros no estamos reflexionando sobre temas teóricos, sino sobre temas que requieren una respuesta urgente. Así que yo espero y confío en que todos nosotros nos tomemos en serio el llamamiento del Papa Francisco de hace 10 años que hizo con la Laudato Si, porque esto forma parte de la respuesta de la Iglesia ante lo que ocurre en el mundo. No podemos permanecer pasivos, no podemos quedarnos pasivos. And therefore, I certainly hope that through bishops' Así que espero y confío que a través de las conferencias episcopales, las provincias eclesiásticas, las conferencias continentales, espero que nos podremos ocupar de estos temas específicos. La Iglesia tiene una voz y nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que levantar la voz para cambiar el mundo y para que el mundo sea un lugar mejor. We now continue our journey Seguimos ahora con nuestro camino to America. y ahora vamos a América del Norte. Present to you Bishop Alain Faubert from Canada, but Presento a from Monseñor Alain Faubert de Canadá, Quebec, He's also a member obispo of the de council, Valleyfield. the ordinary council Es of the un synod. miembro del Consejo Ordinario del North Sínodo. America, representing both the Hablará de USCCB, Norteamérica. bishops of United Presentará States, ya sea a la USCCB de Estados Unidos Bishops' Conference of y la Canada. CCB Canadá. Speak so that you can be ready, first in Spanish, also in Hablará English, antes en and then in español, French. después en inglés y después en francés. Languages
para representar las 3 lenguas principales del continente americano. Santísimo Padre Papa León, represento a la Iglesia de Estados Unidos y de Canadá. La diversidad del continente es de múltiples y grandes dimensiones. La pobreza y la realidad de comunidades de migrantes impactan las iglesias locales de los Estados Unidos y Canadá. Cantidades de culturas, idiomas y expresiones de la fe católica colorean nuestro tapiz eclesial. Esta diversidad representa un reto para nuestras iglesias y una oportunidad para el avance de la evangelización en un estilo de participación sinodal. La preocupación sinodal de nuestro continente sigue siendo como promover una comunión real en las iglesias locales, con apertura y bienvenida a las personas y familias que han llegado más recientemente de otros países, ya que muchos migrantes se sienten intimidados y perdidos en el mundo eclesial del norte. In our experience as a continent, 2 things are particularly worthy of note. En nuestra experiencia como continente hay 2 cosas importantes. Nos damos cuenta que estamos solo empezando a establecer las redes eclesiales que facilitarán la comunicación entre Estados Unidos y Canadá. Quizás la experiencia y la asistencia de CELAC pueden ayudarnos a establecer estas estructuras eclesiales en el norte. Asimismo, nos damos cuenta de que debemos trabajar más para establecer una comunicación eclesial colaborativa más sólida con América Latina, sobre todo con México. Aunque México participa en el Sínodo Continental del Sur, es una nación que geográfica y culturalmente tiene profundos lazos e influencia en la Iglesia de los Estados Unidos y de Canadá. En los Estados Unidos, la vibrante recesión de las estructuras sinodales y los estilos sinodales en muchas diócesis es un signo notable de esperanza. La presencia de muchos coordinadores diocesanos de los Estados Unidos en este jubileo es un signo de esto. Al mismo tiempo, está claro que durante la fase de implementación, bajo la guía de los obispos locales, debemos continuar a enfocarnos en la formación de laicos y de clero, en los objetivos sinodales de mayor participación y comunión fortalecido por el bien de la misión en las parroquias y para los agentes pastorales diocesanos. Se ha implementado una integración medible de los métodos de conversación sinodal entre los obispos a nivel de la Conferencia Episcopal Nacional. Esto ha sido muy apreciado por los obispos y una mayor integración a nivel de la conferencia es un objetivo durante la fase de implementación actual. En Canadá, varias diócesis también han comenzado a implementar las orientaciones del documento final. Algunos obispos señalan que la sinodalidad ya estaba en acción en sus diócesis, incluso antes del final del proceso sinodal. Otros esperan mayores orientaciones para poder avanzar con mayor confianza. Varias iniciativas presentadas por laicos bautizados son signos de entusiasmo y de expectativa sostenida por su parte. Muchos esperan que este sea un proceso de conversión y de una nueva forma de ser iglesia, y que se destaque el papel central del Espíritu Santo. Algunos temen un malentendido de la sinodalidad que podría contribuir a exacerbar las tensiones existentes.
Recientemente se ha creado un comité nacional apropiado, compuesto por igual parte por obispos y por otros fieles, hombres y mujeres, laicos, clérigos. Su tarea principal será acompañar, apoyar y coordinar los esfuerzos de implementación de toda la Iglesia en Canadá, lo que incluye garantizar que la sinodalidad se comprenda bien y se viva bien, y recopilar y difundir las mejores prácticas actuales. Por tanto, avanzamos con humildad, con realismo, poniendo en práctica la sinodalidad en lo que ya son nuestros desafíos de evangelización y contando sobre todo con el intercambio de dones para enriquecer a los demás y enriquecernos también nosotros. Gracias. And here's the question we would like to ask Holy Father. He aquí la pregunta para el Santo Padre. Santo Padre, ¿qué le diría a los obispos y sacerdotes que están preocupados de que la sinodalidad pueda disminuir su autoridad como pastores? ¿Cómo podemos comprender y promover mejor la corresponsabilidad, la transparencia, el rendir cuentas en nuestras diócesis y parroquias? Gracias por la pregunta. Esto me hace reflexionar sobre lo que está sucediendo en Canadá, en Estados Unidos durante estos días. Precisamente mientras nosotros estamos sentados aquí, existen dificultades. Dos países que en el pasado eran aliados, ahora se están separando. Y esta es otra expresión de cómo la sinodalidad, la escucha y el diálogo son tan importantes. Y precisamente de las aplicaciones concretas se tienen que desarrollar, hay que actuarlas de una manera concreta. Por lo que se refiere a su pregunta específica, me recuerdo de una expresión que usó Susan Pocansi cuando usó un subtítulo. Digamos, el paso, el equilibrio o la escala, el ritmo y la escala. Existen diferencias de ritmo. Una de las diferencias que he comprendido entre líneas, escuchando vuestras palabras, por ejemplo, las preocupaciones que los pastores y que los sacerdotes se puedan sentir disminuidos en su autoridad. Entonces, me gustaría invitarlos a todos, estamos todos invitados, como en pasado estuvimos invitados a todas las sesiones del sínodo. Los invito a reflexionar sobre la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Invitar a los sacerdotes y también a los obispos a abrir el propio corazón y participar en estos procesos. A menudo las resistencias vienen por miedo o por falta de conocimiento. Cada persona que habló hasta este momento puso la formación como prioridad. Y esto tiene que ser claro. Tenemos que ser sinceros y comprender la formación, la importancia de la formación a todos los niveles. A veces las respuestas nacen espontáneas, sin una preparación. Y tal vez cada uno de nosotros llega a una conclusión, tal vez alguien llega antes, otro no comprende. Y si no existe la formación justa en todos los niveles, en las escuelas, en los seminarios, en los programas de formación permanente, formación para adultos, laicos, etcétera, etcétera, si no existe esta formación, habrán siempre resistencia y falta de comprensión. Y creo que tenemos que comprender que no corremos todos con la misma velocidad y a veces tenemos que ser pacientes, esperarnos, en vez de tener algunas personas que van delante, otras detrás.
que causaría una fractura en la experiencia eclesial. Tenemos que encontrar modos concretos para comprender lo que se está dando en cada lugar, qué son estas resistencias, de dónde provienen y lo que podemos hacer para estimular cada vez más la experiencia de comunión en esta iglesia que es sinodal. Como consecuencia, la realidad concreta para comprender la cultura americana, hay muchas estructuras que existen, que tienen un gran potencial de sinodalidad y encontrar los modos de seguir transformando esta estructura para que se haga más inclusiva, consejos pastorales, otras estructuras diocesanas, otros grupos a nivel diocesano, hombres, mujeres, laicos, religiosos, clero, de manera que todos puedan tomar parte de estos grupos y se sientan parte, sientan este sentido que pertenecen a la vida de la Iglesia. Hay desafíos, lógicamente, pero creo que se han dado muchos pasos hacia adelante. Es importante y esperemos seguir haciendo otros. Nous partons maintenant au Bien, Moyen-Orient. ahora vamos a Oriente Medio. Écoutez le rapport du Conseil Vamos a des escuchar el patriarches informe del catholiques Consejo de Patriarcas Católicos Orientales, Monseñor Munir Kayhala, obispo de Batroum, en el norte del Líbano, y también es presidente del Comité Patriarcal Maronita, responsable del seguimiento del sínodo. Merci beaucoup. Muchas gracias, Très Saint-Père, Santo Padre. salut filial et cordial Un saludo filial y cordial de nuestras iglesias de Oriente Medio. Esperamos su visita messager d'espérance al Líbano como mensajero de esperanza y de paz. Participant au synode, nous cherchons à être missionnaires Al participar al sínodo, et guidés par l'Esprit tratamos de Saint ser misioneros pour porter sinodales l'évangile du salut, guiados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio de la salvación suit Jésus-Christ, y ser una iglesia sinodal que sigue a Jesucristo, el buen au nom pastor. de notre peuple, Una iglesia que clama justicia en nombre de nuestros pueblos oprimidos y privados de voz, mensajeros de esperanza y artífices de paz. à peine rentrés de l'Assemblée d'octobre 2024, Apenas nous avons décidé, en cuanto volvimos de la Asamblea de octubre de 2024, decidimos en la Secretaría del Consejo de Patriarcas de Oriente, de Católicos Orientales, como primera iniciativa decidimos traducir el documento final a nuestra lengua para difundirlo a todos nuestros fieles e iglesias en Oriente Medio. Lo tradujimos al árabe también para enviarlo a nuestros fieles de la diáspora, tal y como nos lo recomendó el Papa Francisco. Y lo enviamos a los patriarcas, a los obispos, los delegados patriarcales y diocesanos, para que lo estudiaran y pensaran cómo ponerlo en práctica en nuestras iglesias y diócesis. En junio de 2025, la carta del cardenal de su eminencia Mario Gretsch nos envió una carta con el documento Pistas para la fase de implementación del sínodo y nos animó a seguir tomando iniciativas sobre el terreno. En el seno de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos de Líbano hemos empezado a organizar sesiones de formación sobre la sinodalidad y sobre el método de la conversación en el espíritu para los patriarcas. Sí, los patriarcas, para los patriarcas, obispos y superiores generales de las congregaciones religiosas. Y ya estamos viendo que este método de la conversación en el espíritu se está extendiendo poco a poco en las reuniones de los consejos episcopales, diocesanos y parroquiales. En nuestra iglesia maronita, en el seno del Comité Patriarcal para el seguimiento del Sínodo,
y con Monseñor Jair, la presidente, y el padre Paul Nahed, secretario, en colaboración con los facilitadores presentes en el Sínodo de Roma, hemos propuesto la sinodalidad como tema para la formación permanente de los sacerdotes, de nuestros sacerdotes, basándonos en 9 temas. Una iglesia llamada a caminar juntos, redescubrimiento de la naturaleza de nuestra misión común. 2, la conversión espiritual y pastoral del sacerdote, la renovación personal y comunitaria. 3, el ministerio presbiteral en una iglesia sinodal, la autoridad como servicio y el gobierno, la gobernanza en la escucha. 4, escuchar al Espíritu Santo a través de la escucha de los demás. 5, el discernimiento eclesial en común, avanzar a la luz de la palabra y del Espíritu. 6, el papel del sacerdote en la promoción de la misión del pueblo de Dios. 7, la escucha de los pobres y de las personas marginadas y la salida hacia las periferias como espacio teológico y misionero. 8, la sinodalidad y la liturgia, la homilía y la participación activa de los laicos. 9, una iglesia abierta al mundo, acción ecuménica e interreligiosa, sobre todo y concretamente en el mundo árabe y musulmán. Organizamos una serie de sesiones para obispos, para párrocos, para delegados de diócesis y órdenes religiosas, y también sesiones en las diferentes diócesis del Líbano, destinadas a sacerdotes, agentes pastorales y responsables de movimientos eclesiales, haciendo hincapié en la conversación en el espíritu a través de la escucha, el diálogo y el discernimiento comunitario eclesial. Cabe destacar también otra sesión que organizamos el 24 de julio de 2025. Lo organizó Monseñor Paul Rouhana, miembro del Sínodo en el Vicariato Patriarcal de Sarba. Una sesión animada por la hermana Nathalie Beccard sobre el tema La sinodalidad como profecía social, un camino prometedor para el Líbano. También podemos destacar otras iniciativas como, por ejemplo, las que tomaron varias congregaciones religiosas para promover la sensibilización y la formación en la sinodalidad, incluso en escuelas católicas. El curso sobre la sinodalidad en árabe, lanzado por la Universidad La Sagesse para todo Oriente Medio, en colaboración con la Universidad Sofía, y varias iniciativas para la implementación de la sinodalidad también en Jordania o en Irak, sin olvidar la dinámica sinodal fuerte que se está desarrollando en varias diócesis latinas de la región, concretamente el Vicariato Apostólico de Abu Dhabi, gracias al compromiso de los equipos sinodales diocesanos y parroquiales, además de las iniciativas del Patriarcado de Jerusalén. La misión de nuestras iglesias, Santo Padre, sigue siendo la de ser testigos de Cristo presente entre nosotros, presente en su tierra natal, una tierra martirizada por las guerras. Jesús, que nos pide que seamos mensajeros de paz y profetas de esperanza, y que encaremos el odio y la violencia con amor y perdón. Y Jesús nos dice siempre: no teman, no temáis, yo siempre estoy con vosotros hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Notre question au Saint-Père. Bien, nuestra pregunta, Santo Padre. En las iglesias orientales, en nuestras iglesias, teniendo en cuenta nuestras especificidades, y en las diócesis latinas, ¿cuáles son los cambios urgentes y las conversiones fundamentales que tenemos que realizar para poner realmente en práctica la sinodalidad de nuestros organismos de participación a nivel parroquial, diocesano y en los sínodos orientales, así como nuestras instancias de formación, seminarios, casas de formación para la vida consagrada, formación de jóvenes y laicos, escuelas y universidades católicas y demás? Gracias.
Could I begin by saying that without excluding any other Puedo empezar if there's a place in the world sin excluir ninguna región del mundo, que hay un lugar en el mundo hoy que necesita de verdad de signos de esperanza, y me refiero a Oriente Medio. Y nosotros, todos nosotros queremos ser ese signo de esperanza. one of the signs of hope, which I think is very significant, which has been mentioned, Un signo de esperanza muy significativo que ya se ha mencionado una o dos veces, que es un signo de la presencia del Espíritu Santo, es el don del entusiasmo. Y encontrar este don en las iglesias de Oriente Medio y también en los cristianos de la diáspora, porque lamentablemente muchísimos cristianos han tenido que dejar sus tierras, sus casas, para ir a otros lugares del mundo. En esos cristianos encontramos el don de la fe que les da fuerza, resistencia y valentía necesaria para seguir adelante, todo ello necesario, a pesar de haberlo perdido todo, aunque hayan perdido todo, lo hayan perdido todo. Y en estos momentos, los que nosotros como Iglesia sabemos que tenemos que estar unidos, unirnos para ser un signo auténtico de esperanza, ser una expresión auténtica, verdadera de caridad cristiana y de amor fraterno. Cuidar unos de otros, sobre todo cuidar de estas personas a las que se les ha arrebatado todo por las guerras, por el odio entre nosotros. Y yo creo que los desafíos de Oriente Medio, de las iglesias orientales, sigan estando ahí, han ido asumiendo más desafíos y sigan estando ahí. Tenemos que entender mejor todo esto, partiendo de un enfoque occidental. Por ejemplo, si nos pensamos en los procesos sinodales, tenemos que entender que existen muchísimas diferencias entre Iglesia Latina e iglesias orientales, y tenemos que respetar estas diferencias. Y yo creo que esto es el primer paso que tenemos que dar, un paso fundamental en cualquier comunidad, organización humana. Si no existe respeto recíproco, jamás podremos conocernos, no podremos conocernos jamás. Y por tanto, hay muchas cosas de las que podríamos hablar, como usted decía en su pregunta, pero la formación forma parte de la respuesta. Ya se ha retomado varias veces el tema de la formación a todos los niveles, la conversación en el espíritu también. Tenemos que entender que formar parte de un proceso sinodal significa participar con la Iglesia, estos procesos, escuchar al Espíritu Santo de diferentes formas, participar en este camino espiritual, caminar junto a otras personas, tal y como han tenido que hacer muchas personas del Este y de Oriente Medio, caminar, ponerse a caminar. Y nosotros lo podemos hacer solamente si vivimos la experiencia de la oración, la importancia de la oración y de la vida espiritual, individual y comunitaria, nuestras comunidades religiosas, nuestras comunidades parroquiales, en los diferentes encuentros que realizamos. Tenemos que vivir esta espiritualidad, tenemos que discernir juntos para ver cuáles son las mejores formas para seguir adelante. Yo creo que tenemos que rezar mucho, rezar para encontrar la fuerza para acompañarle a usted y a su pueblo. Ustedes tienen que ser testigos de Dios, tenemos que ser testigos de Dios en el lugar donde nació Jesús, donde fue matado, crucificado, y en la tierra donde resucitó. Tenemos que ser promotores del perdón, de la reconciliación. Esto es absolutamente fundamental. Es fundamental recordar que si trabajamos y trabajamos para promover la reconciliación, podremos lograr la paz entre los pueblos. To prepare ourselves to listen to the others after this first part. Nos preparamos ahora para escuchar a los otros. Después de esta primera parte, estamos agradecidos por todas sus respuestas, por las intuiciones que nos da. Por tanto, en esta preparación
Hacemos un momento de descanso con música para poder digerir todo lo que hemos escuchado y nos preparamos después para seguir con la escucha. El modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Muchas gracias, Padre Cristóbal Fornes. Vamos a escuchar ahora la presentación de América Latina y el Caribe. Ascoltiamo adesso America Latino por il signor Miklos Mayer, membro dell'equipo sinodale del Sinodan, coordinatore della Conferenza Episcopale de Caritas per América Latina e per il Caraibi. En América Latina y el Caribe se constituyó una comisión de animación. In America Latina e il Caraibi è stata costituita una commissione di animazione per la realizzazione del Sinodo composta da rappresentanti di diverse organizzazioni ecclesiali, continentali e diverse vocazioni e età. Desarrollar para generar un proceso de apropiación del documento final del Sínodo a través de los equipos nacionales y diocesanos. Se fijaron como prioridades: promover una convergencia con el proceso de asamblea eclesial realizado en 2021, trabajar con los equipos sinodales de las conferencias episcopales, elaborar versiones de divulgación del documento final, proponer material para la vida de las parroquias y otros ámbitos eclesiales, en clave de conversión y reforma de estructuras, animar a una espiritualidad sinodal desde la conversión,
recoger y difundir huellas de sinodalidad, ofrecer espacios de formación, provocar una apropiación entre los líderes eclesiales, proyectar una segunda asamblea eclesial. En este marco se han realizado encuentros virtuales con los equipos nacionales de animación para compartir experiencias y reflexionar en torno a los desafíos de cada iglesia local. El CELAM organizó también encuentros regionales presenciales que fueron un ejercicio de sinodalidad y un espacio fecundo para promover la reflexión en base a las conclusiones del sínodo y la asamblea eclesial. Todos los países de América Latina y el Caribe están trabajando con equipos o comisiones episcopales nacionales. Algunos ya han discernido caminos inmediatos: reforma de las estructuras de las conferencias episcopales, acentuación en procesos de escucha, promover asambleas locales, mayor formación a agentes pastorales o renovación de los caminos de evangelización. Se realizó una versión de divulgación del documento final en lenguaje pastoral y otra de las pistas para la implementación. El equipo de reflexión teológica del CELAM publicó una revista con 16 artículos académicos y actualmente se trabaja en un libro sobre sinodalización de estructuras eclesiales con una versión popular y talleres de reflexión. Se ha ofrecido una amplia oferta formativa que incluye cursos presenciales para obispos, capacitación en la metodología de la conversación en el espíritu, planificación pastoral, catequesis, parroquia sinodal y misión digital, entre otros. La oferta en línea se ha expandido para llegar a todo el pueblo de Dios. Se han realizado también estudios sobre los consejos pastorales y la elección de los obispos. Se ha lanzado la iniciativa Juntos, Together, cuyo objetivo es articular una red de redes teológico-pastorales en la región panamericana, que integre múltiples esfuerzos en sinodalidad, comenzando con un curso gratuito online en varios idiomas sobre el documento final del sínodo. Se ha constituido un equipo para realizar propuestas en torno a la espiritualidad sinodal en clave de conversión. Será el responsable de desarrollar material específico como esquemas de retiros, subsidios y momentos de oración. En Adviento habrá una propuesta de oración personal y comunitaria para cada domingo. El tema de la espiritualidad se ha considerado que es central para una conversión sinodal de ser iglesia. A su vez, se ha formado un equipo para profundizar en torno a la transparencia, rendición de cuentas y evaluación en todos los procesos pastorales, asumiéndolo como una práctica y estilo eclesial. Se trata de un tema aún con poco desarrollo en el continente. Se ha elaborado un sitio web para recoger las experiencias de sinodalidad en la región y visibilizar las acciones que dan cuenta de una iglesia que crece en comunión y participación. El sitio web también funciona como repositorio de documentación y material disponible de manera abierta. Muchas gracias. Nuestra pregunta a Santo Padre es: ¿cómo puede el proceso sinodal animar e inspirar a nuestras sociedades a ser más incluyentes, justas y constructoras de paz? Bueno, muchas gracias por el informe, por todo lo que se está realizando en América Latina en este proceso y desde mucho antes. Yo creo que la Iglesia tiene que estar muy agradecida por tantas cosas que hemos aprendido de América Latina. Y el don de la fe y el entusiasmo y el espíritu de comunión, que en muchos casos es parte de la misma cultura de pueblos que tradicionalmente de verdad son muy unidos y que han, digamos, convertido ese don de comunión, de fraternidad, hermanos y hermanas, en una experiencia que se expresa muy bien en la Iglesia y que nos enseña a muchos a seguir en un camino auténticamente sinodal. Ahora voy a decir algo que no refleja nada sobre lo que acabo de decir, pero quizás sobre la pregunta como tal.
y no quiero ofender, lo digo de antemano. Personalmente, cuando uno pregunta cómo puede un proceso ayudarnos, a inspirarnos, yo pocas veces en la vida me he sentido inspirado por un proceso. Yo me siento inspirado por las personas que vivan entusiasmo en la fe. Todos han venido en estos días como equipos sinodales, pero para vivir el jubileo. Y creo que es muy importante comprender que el jubileo es una invitación a la conversión, a la reconciliación y a la vida nueva que recibimos de Jesucristo. Y vivir ese espíritu, y hablamos de la espiritualidad de sinodalidad, pero es la espiritualidad del Evangelio, de comunión, de querer ser iglesia. Estos son aspectos que realmente nos pueden inspirar a seguir siendo iglesia y construyendo caminos de inclusión, invitando a muchos más, a todos, a acompañarnos, a caminar con nosotros. Y entonces yo creo que muy fundamental en todo eso es que vivamos todos nosotros una auténtica conversión. Y que descubramos en nuestro corazón a través de todos los elementos ya que hemos hablado, pero de una auténtica espiritualidad que empieza con la escucha de la palabra de Dios, ese discernimiento de la presencia del Espíritu, donde el Espíritu Santo nos está llamando y compartiendo esta experiencia con métodos como puede ser la conversación en el Espíritu, vivir esta cercanía con Cristo mismo que puede encender en nuestros corazones el deseo de ser discípulos misioneros, fieles en el camino. Cuando nosotros vivimos con ese entusiasmo, esta convicción, veremos que de hecho muchos más van a querer juntarse con nosotros y ser constructores de paz y de comunión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adesso andiamo in Europa per ascoltare il rapporto. Ahora vamos a Europa para escuchar el informe de la CCE, el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa. Y vamos a escuchar a la profesora Clara Antonia Ciscar, miembro del equipo sinodal de la CCE y profesora de Teología Pastoral en la Universidad Católica de Linz. Ella es rumana, pero es profesora en la Universidad de Linz. Santo Padre, Europa posee un panorama religioso único respecto a otros continentes. El nuestro tiene que encarar de forma específica el tema de Dios, un tema ignorado o eliminado por muchos europeos. En estas sociedades secularizadas, la llamada fundamental es una llamada a ser misioneros y presentar el Evangelio del Reino de Dios. Estamos seguros de que el potencial religioso no se ha agotado. Sabemos perfectamente que la comunidad católica de Europa, las comunidades católicas de Europa viven situaciones muy diferentes y, por tanto, un desafío decisivo para la sinodalidad europea es aprender a conocerse mejor, olvidando las imágenes distorsionadas que a veces tenemos los unos de los otros. El patrimonio de las iglesias ortodoxas enriquece también nuestro compromiso católico para la sinodalidad. Por la sinodalidad, ningún otro lugar del mundo ofrece una interacción tan rica
entre las iglesias de Oriente y de Occidente, con posibilidades aún en parte inexploradas. Santo Padre, el tema de las mujeres sigue siendo un tema importante para toda Europa. En muchas iglesias locales, in molte chiese locali dell'Occidente l'impazienza per una muchas iglesias locales en Occidente, la impaciencia por una mayor participación femenina es una realidad abierta, mientras que en otros lugares los debates sobre el diaconado o el liderazgo de las mujeres se encuentran con resistencia, escepticismo o miedo. En las regiones poscomunistas, los obispos comprometidos con los procesos sinodales siguen siendo excepciones y la mayoría se acercan a estas iniciativas con escepticismo, tratando la sinodalidad como una solicitud más, una demanda romana que hay que gestionar en lugar de abrazarla. Donde existen fuertes tradiciones de gobierno federal y participativo, se han desarrollado caminos naturales para una forma de vida sinodal. La cooperación ecuménica, las estructuras de colaboración y los órganos consultivos hacen que la sinodalidad parezca algo orgánico y no algo impuesto. Sin embargo, en el espacio de habla alemana, décadas de formación teológica y de experiencia pastoral de los laicos han generado expectativas sofisticadas de auténtica corresponsabilidad. Una sólida base académica proviene de las facultades de teología y de las universidades, por ejemplo, Lovaina, con su centro para modelos de liderazgo sinodal y consultoría internacional, y luego Linz, también con su departamento de sinodalidad, que promueve la investigación y la formación innovadoras en el marco de la sinodalidad. Santo Padre, la sinodalidad en Europa sigue siendo un acto valiente de confianza en el futuro de Dios. Su aliento, su ánimo nos ayudará a seguir adelante en este camino en el que a la luz del Evangelio abriremos nuevos espacios para promover una participación auténtica y haciendo de la Iglesia en Europa un lugar espiritual y humano de esperanza. Santo Padre, una pregunta. La pregunta de Europa. ¿Qué esperanzas pueden alimentar legítimamente las mujeres en una iglesia sinodal? ¿Cree usted que se está produciendo un auténtico cambio cultural en la iglesia para que de cara al futuro exista igualdad entre mujeres y hombres en la iglesia y que esto se pueda convertir en una realidad? Grazie professoressa per il rapporto. Muchas gracias, profesora, por su informe y gracias por esta pregunta. Voy a empezar hablándoles de dos experiencias muy personales, dos experiencias muy mías, empezando por mi familia. Yo viví en una familia católica donde mi madre y también mi padre, ambos estaban muy presentes en la parroquia, muy activos. Y a mi madre, hace años, cuando en Estados Unidos se hablaba mucho, me refiero a los años 70, de igualdad de las mujeres y de los hombres. Yo le dije, ¿quieres ser igual que los hombres? Y yo dije, no, nosotros ya somos mejores. Certamente, no lo diceva. Eso contestó mi madre. Y no lo decía bromeando, lo decía en serio. Y hay muchos dones que tienen las mujeres que pueden ofrecer
en la vida familiar, en la vida parroquial, no solo mi madre, sino muchas mujeres que ya ejercían en aquel entonces. Una experiencia ahora de Perú. En Perú existe una congregación de religiosas consagradas y su carisma es trabajar en lugares donde no hay sacerdotes. Tienen la facultad de bautizar, son testigos en las bodas, en los matrimonios, hacen una labor misionera maravillosa, realmente increíble. Los podemos realmente presentar como un excelente testimonio para muchos sacerdotes. Este es el valor que hay que tener para anunciar el Evangelio. Y lo hacen mujeres. Así que la pregunta, dejando de lado los temas más difíciles que en cualquier caso se están estudiando y analizando en un grupo de estudio, yo creo que el problema no es que no existen oportunidades, pero sí existen obstáculos culturales. Eso creo yo, tenemos que reconocerlo, porque no todos los sacerdotes y no todos los obispos quieren impedir a las mujeres que desempeñen su papel. Hay culturas donde aún hoy la mujer sufre como si fuera una ciudadana de segunda, que no tiene los mismos derechos. Y ahí hay un desafío importante para la Iglesia, para todos nosotros. Tenemos que ver cómo promovemos juntos el respeto por los derechos de todos y todas. ¿Cómo podemos nosotros promover una cultura donde estas cosas sean posibles y que se conviertan en una realidad, en una coparticipación de todos, según cada uno en base a su vocación, para que las mujeres puedan ejercer un papel de responsabilidad en la Iglesia? Hemos visto muchos ejemplos concretos. La realidad, sin embargo, es que culturalmente no todos los países están al mismo nivel que Europa o Estados Unidos. Y nosotros no podemos pensar así como así, que si nombramos aquí o allá una mujer para este cargo o este otro, esta mujer será respetada, porque hay muchas diferencias culturales que crean problemas y que son un problema, y por tanto tenemos que ver cómo somos una fuerza para la Iglesia, para transformar, para promover la conversión de las culturas, para promover el Evangelio. Lamentablemente, muchas veces la fe está más impregnada por la cultura y menos impregnada por los valores evangélicos. Ahí es donde todos nosotros podemos ser una fuerza, una inspiración, una invitación para nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestras culturas, para que reflexionen sobre las diferencias existentes, y no solo entre hombre y mujer. En muchos países donde hay diferencias entre las clases en la sociedad, el rango. Uno no puede ser nombrado para este cargo porque contará con el rechazo de la gente. Por ejemplo, hay prejuicios, discriminaciones que existen, que están ahí, que están en contra del Evangelio. Van en contra del Evangelio. Muchas veces nos sentimos impotentes ante estas realidades. Así que nos queda mucho por hacer, sin duda alguna. Y creo que la Iglesia hoy en día ya ofrece espacios para seguir adelante en este camino. Y tenemos que ser valientes, tenemos que saber acompañar las situaciones, las realidades, para que poco a poco puedan darse cambios, transformaciones en estas culturas, donde se puedan eliminar las discriminaciones,
para que se conviertan al final en comunidades donde los dones, el carisma de cada persona sea respetado y valorizado. So we now go to Asia. Vamos ahora a Asia. Escucharemos la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia. El padre Clarence Sandarana es un sacerdote de la archidiócesis de Guadalupe, director del Centro de Investigación Católica. Y escuchamos ahora su relación desde Asia. Santo Padre, queridos amigos, saludos desde Asia. La praxis de la sinodalidad, caminando juntos como iglesia en comunión, participación y misión, ha encontrado un terreno fértil en Asia, un continente marcado por el pluralismo religioso, la diversidad cultural y las complejas realidades sociopolíticas. Si bien el sínodo sobre la sinodalidad tiene un significado global, su impacto en Asia es particularmente profundo debido a los contextos eclesiales y sociales únicos de la región. Tengo 6 puntos clave sobre el impacto positivo de la sinodalidad en Asia y 6 puntos que subrayan los desafíos que tenemos. No son completos, pero indican el camino que hemos realizado hasta ahora. Impacto de la sinodalidad en Asia en fase del diálogo en una región en la cual los cristianos a menudo son minoría. La sinodalidad ha profundizado en el compromiso de la Iglesia con el diálogo interreligioso e intercultural. El diálogo no es opcional, sino esencial para la coexistencia pacífica. El proceso sinodal ha alentado a las iglesias locales a comprometerse más profundamente con sus vecinos, fomentando el entendimiento mutuo y la armonía. Segundo punto, emancipación de los laicos, dar más poderes a los laicos. La sinodalidad ha elevado el papel de los laicos, especialmente de las mujeres y de los jóvenes en el liderazgo y en la toma de decisiones de la Iglesia, afirmando la dignidad y los carismas bautismales, promoviendo la participación inclusiva en todos los niveles. Tercer punto, fortalecimiento de las iglesias locales. El camino sinodal ha alentado a las iglesias locales a articular sus desafíos y experiencias únicas, lo que ha llevado a una teología y enfoques pastorales más contextualizados, arraigados en las realidades vividas por las comunidades asiáticas. Renovación espiritual, escucha y discernimiento han provocado despertar espiritualmente en muchas diócesis. Las comunidades cristianas de base están abrazando una espiritualidad de comunión, integrándose en las comunidades humanas y ecológicas de base. Los comentarios positivos de conversaciones de espíritu continúan surgiendo durante esta fase de implementación. Quinto punto, el compromiso digital. Las plataformas digitales se han convertido en herramientas vitales para la consulta de la catequesis y la construcción de comunidades, especialmente entre los jóvenes. Esta tecnología permite una participación más amplia y amplifica las voces de varios contextos. Sexto punto, caminar juntos como Iglesia en Asia. El proceso sinodal se ha desarrollado junto con el 50 aniversario de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, fortaleciendo los lazos continentales e inspirando una colaboración más profunda en Asia. Los desafíos ahora de la sinodalidad en Asia. Ambigüedad conceptual. El término sinodalidad sigue siendo difícil de traducir y comunicar en los diferentes paisajes lingüísticos y culturales de Asia, lo que genera confusión y una comprensión desigual. Segundo, clericalismo y resistencia al cambio. Algunos miembros del clero perciben la sinodalidad como una amenaza a la autoridad tradicional
creando resistencia que dificulta la implementación efectiva y la participación inclusiva. El segundo desafío es la formación y el desarrollo de capacidades. Existe una necesidad urgente de facilitadores capacitados y una formación más amplia entre clero, religioso y laico. Sin esto, el compromiso sinodal corre el riesgo de superficialidad. Tercero, condición de minoría y presiones políticas. En áreas que enfrentan extremismos religiosos o políticas, las expresiones públicas de sinodalidad son limitadas, lo que afecta a la capacidad de la Iglesia para vivir plenamente su misión. Cuarto punto, limitaciones estructurales. Muchas diócesis carecen de infraestructura para sostener las prácticas sinodales. Incorporar la sinodalidad en la vida de la parroquia requiere una renovación estructural y un cambio de mentalidad hacia un liderazgo participativo. Otro punto es la desigualdad. Las brechas económicas y tecnológicas corren el riesgo de excluir a los pobres y marginados. Algunos informes sinodales revelan que estos grupos sienten que la Iglesia no está caminando lo suficientemente cerca de ellos. La sinodalidad en Asia ofrece una visión transformadora, dando pasos adelante. El hecho es que muchas diócesis han desarrollado planos pastorales a largo término que reflejan precisamente una carencia estratégica y una misión compartida. Involucrar en partes importantes, encuentros clave con los directores de seminario, los formadores de los religiosos, los ministros de la juventud, demuestran este compromiso. Concluyo. La sinodalidad en Asia es un don, pero también una misión. Ofrece una misión de transformación para la Iglesia, radical la de la comunión y la misión. Pide valor y compromiso para superar los obstáculos y los desafíos. Nuestras experiencias enriquecerán la comprensión de la Iglesia a nivel global de lo que significa realmente caminar juntos en la fe. Santo Padre, he aquí la pregunta. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con las iglesias de Asia para favorecer su conversión sinodal? Lo primero que se me ocurre, quisiera decir gracias a las iglesias en Asia, porque existen todos estos desafíos de lengua, de diferencias culturales, la pobreza, la distancia geográfica, muchos desafíos. Y han trabajado y han llegado a un buen resultado, que viven esta sinodalidad en comunión. Y todos tendríamos que decirles gracias y felicitaciones a las iglesias asiáticas. Diálogo. El diálogo es esencial para la convivencia pacífica, ha dicho usted, debido a todas las realidades interreligiosas que están tan difundidas, a excepción de Filipinas, si no me equivoco. El cristianismo es una minoría en Asia para enfrentar estos desafíos en lo que se refiere a la fe, el seguir a Cristo, incluso también en los lugares donde existe la opresión y es difícil vivir la fe. Pienso que hay muchas cosas que todos nosotros tenemos que considerar y tenemos que respetar el suelo sagrado que representa Asia. Hay un sentido de misterio y de comprensión de lo divino que hace parte de muchas de las religiones en Asia y que abre la puerta a varias tipologías de diálogo interreligioso. Y esto es un tesoro para toda la Iglesia, oriental y occidental.
Y es una cosa que también se valoriza de muchas culturas en Asia, de las cuales podríamos aprender. Debido a esto, cuando se habla del espíritu, el espíritu de la sinodalidad, la conversación en el espíritu, existe un elemento místico, digamos así, contemplativo, que podemos seguir descubriendo. No digo comprender, porque va más allá de la comprensión y el contacto con lo divino, pero podemos todos aprender de Asia, de Oriente. Hay desafíos. La realidad estructural, económica y también la comunicación son realidades que nosotros también tenemos que compartir esta experiencia de una iglesia sinodal que construye la comunión y debe inspirar en todos nosotros una generación más grande, de manera de que podamos tener una mayor justicia, una igualdad mayor. Y tal vez lo que una iglesia tiene puede compartirla con otras iglesias. Una iglesia que tiene más puede compartir con otras. Por lo tanto, es un proceso permanente. Y considero que los asiáticos, que Asia puede ofrecer mucha esperanza. Y por lo tanto, agradezco a todos aquellos que caminan juntos en la Iglesia en Asia. Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre voyage et de notre rencontre. Hemos llegado al final de nuestro viaje, de nuestro encuentro. Así que muchas gracias a los y las que han aportado sus conocimientos sobre la sanidad en sus continentes. Santo Padre, gracias de todo corazón por este tiempo, por compartir con nosotros, y nuestro agradecimiento, y también le pedimos disculpas por el retraso. Así que en nombre de su eminencia, el cardenal Drake, y de toda la Secretaría del Sínodo, muchas gracias, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha otorgado. So let us conclude praying together as Jesus taught us. Vamos a terminar con una oración que nuestro Señor Jesús, Padre nuestro. Kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in Domini nostrum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Buona serata e grazie a tutti voi. Gracias por haber estado con nosotros. Les saludamos a todos quienes han estado con nosotros y han seguido este evento a través de la plataforma de Vatican News y de la Radio Vaticana.
So please, before you leave, just, I know it's been a long session, but please bear with me some few moments while I make some short, important announcements for tomorrow. So please, I ask for your kind and patient attention. First announcement. Algunas informaciones para mañana. Primero, mañana por la mañana entraremos al Vaticano pasando por la Puerta del Perugino. No es la entrada por donde hemos pasado hoy, es la Puerta del Perugino. Tenemos que entrar todos por la Puerta del Perugino. La encuentran en cualquier caso en el Drive, en la carpeta del Drive. La Puerta del Perugino estará abierta a partir de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana abre la Puerta del Perugino.